Giza no empieza en las pirámides, empieza en el suelo. En este altiplano de caliza, cada bloque, cada junta y cada ángulo parecen hablar de una ambición que no encaja del todo con la etiqueta de tumba. Aquí no hay azar, hay diseño. A simple vista vemos millones de bloques de varias toneladas dispuestos con precisión. Pero cuando te acercas, descubres cortes limpios, encajes apretados y un patrón de orientación que responde más a una lógica cósmica que a una necesidad funeraria. Es el primer dilema. Si solo eran tumbas, ¿por qué tanta exactitud? ¿Por qué tanta alineación? ¿Por qué tanto mensaje en la piedra? Las explicaciones oficiales hablan de complejos funerarios que glorifican el poder del faraón. Las alternativas aseguran que estamos frente a algo mayor. Observatorios de cielo abierto, instrumentos geodésicos o incluso máquinas capaces de concentrar energía dentro de cámaras resonantes. No es fe ciega en lo extraordinario. Es la sensación de que la ingeniería supera lo estrictamente ritual. Esta es la clave del legado de Giza. Un conjunto pensado como sistema, donde pirámides, calzadas, templos y pozos dialogan entre sí y con el firmamento. Y si aceptamos esa premisa, la historia se abre. Quizá heredamos solo la última capa de una memoria más antigua que aprendía de los ciclos del cielo y temía los cataclismos de la tierra. En este punto del viaje no afirmamos, preguntamos. Si Giza solo pretendía custodiar cuerpos, ¿por qué su arquitectura insiste en comunicar algo más? Medidas, proporciones, direcciones, resonancias. ¿Por qué el conjunto parece diseñado para seguir funcionando incluso cuando todo lo demás se detiene? Mantén esa pregunta en la cabeza, porque bajo estas losas el desierto guarda un rumor antiguo, y la tecnología moderna empieza a oírlo. Lo que vemos en la superficie de Giza es imponente, pero lo que no vemos es aún más inquietante. En las últimas décadas, la mirada se ha desplazado del cielo a la arena. Satélites de observación y sensores militares han revelado anomalías bajo la pirámide de Khafra. Cavidades, corredores y plataformas que se hunden a profundidades de más de 1800 metros. Lo que emerge de esos datos no es una tumba, ni un pasadizo aislado. Es un laberinto gigantesco, una arquitectura que desciende como un rascacielos invertido. 8 ejes colosales se hunden en espiral, conectados a recintos cúbicos alineados con una simetría demasiado precisa para ser accidental. Imagina un sistema de sótanos colosales, con rampas helicoidales y espacios geométricos, escondido bajo toneladas de arena durante milenios. ¿Qué propósito podía tener semejante esfuerzo? Almacenamiento, refugio, templos ocultos, máquinas de piedra. La arqueología tradicional se resiste a hablar de ciudad subterránea. Prefiere el término anomalías geológicas o cavidades naturales. Pero el patrón es demasiado regular. Ángulos rectos, alineaciones simétricas, bloques que parecen tallados en lugar de formados al azar. Estas estructuras no aparecen en los manuales escolares, pero las imágenes satelitales y los radares de apertura sintética las muestran con una claridad inquietante. El subsuelo de Giza es un espejo invertido de lo que vemos en superficie. Una pirámide hacia arriba, otra hacia abajo. Y si esto es real, significa que lo que creemos conocer de Egipto es solo la fachada. La verdadera historia de la meseta podría estar enterrada, esperando a que la tecnología moderna logre arrancarle sus secretos. Cuando los arqueólogos agotaron las excavaciones en superficie, la tecnología tomó el relevo. Y lo que descubrió bajo la arena de Giza fue tan desconcertante que muchos preferirían ignorarlo. El avance clave llegó con el radar de apertura sintética, SIR, una tecnología militar diseñada para cartografiar el terreno en cualquier condición, incluso de noche o a través de nubes y tierra compacta. Su capacidad para penetrar metros de sedimentos permitió observar por primera vez lo que el desierto llevaba ocultando miles de años. Lo que apareció no fueron irregularidades caóticas propias de la geología natural, sino líneas rectas, corredores y contornos de cámaras. Era como ver la sombra de una ciudad enterrada. Pasadizos paralelos, salas cuadrangulares y conductos que se ramificaban en direcciones simétricas.
A diferencia de métodos anteriores, sondeos tradicionales, fotografía aérea o georradares de baja frecuencia, el SAR ofrecía imágenes mucho más limpias, revelando que esas estructuras no eran producto del azar. Su disposición recordaba a una arquitectura planificada, diseñada con la misma obsesión por la geometría que caracteriza a las pirámides en superficie. Otros experimentos reforzaron estas anomalías. Con tomografía sísmica se detectaron vacíos de gran tamaño bajo el complejo. Con análisis electromagnéticos se identificaron zonas con distinta conductividad, como si el subsuelo hubiese sido modificado por manos humanas. Todo apuntaba a lo mismo. La meseta de Giza no es un bloque macizo, sino un entramado hueco. Y entonces llegó la pregunta inevitable: ¿quién lo construyó? Porque según la arqueología oficial, nada de esto debería estar ahí. Para los egiptólogos, Giza es el legado del Imperio Antiguo, levantado hace 4500 años bajo las órdenes de Keops, Kefren y Micerinos. Pero si aceptamos que bajo la arena existen túneles colosales, rampas helicoidales y cámaras simétricas, nos enfrentamos a una contradicción. Ni hay registros escritos, ni herramientas descubiertas, ni evidencias de que los egipcios de aquella época dominaran semejante ingeniería subterránea. Algunos proponen que fueron los propios egipcios quienes comenzaron a excavar y dejaron la obra inconclusa. Otros apuntan a civilizaciones mucho más antiguas, quizá anteriores al propio Nilo. Culturas olvidadas que sobrevivieron a catástrofes y escondieron bajo tierra lo que sobre la superficie habría sido destruido. La pregunta no es solo técnica, sino histórica. Si estas estructuras subterráneas son reales y fueron construidas con intencionalidad, significa que la cronología de Egipto podría estar truncada, y que lo que llamamos dinastías faraónicas podría ser apenas la última fase de una memoria mucho más antigua. Así, los radares no solo han abierto corredores en la roca, han abierto un túnel en nuestra concepción de la historia, porque cada nueva imagen, cada nueva cavidad descubierta bajo la arena, nos empuja a la misma incómoda conclusión. Hay capítulos enteros de la humanidad que todavía no conocemos, o que tal vez se intentaron borrar. Una cosa es detectar túneles bajo Giza, otra muy distinta es entender por qué están ahí. La superficie puede responder a la lógica de una tumba, de un templo o de un símbolo político. Pero el subsuelo parece responder a otra lógica, la de la supervivencia. Algunas teorías plantean que estos colosales recintos no fueron diseñados para los muertos, sino para los vivos. Bóvedas de resistencia ante cataclismos cósmicos, lluvias torrenciales, terremotos, erupciones o incluso impactos celestes. La forma piramidal sobre la superficie habría funcionado como marcador celeste y bajo tierra como refugio capaz de albergar objetos, alimentos o quizá poblaciones enteras. Esta hipótesis gana fuerza cuando se cruzan los relatos antiguos. Textos egipcios, griegos y árabes hablan de épocas de oscuridad, inundaciones y fuego en el cielo. El propio mito de la Atlántida relatado por Platón describe una civilización avanzada destruida por un diluvio. En Mesopotamia, el poema de Gilgamesh describe una inundación que arrasó la humanidad. Y en Egipto, los textos de las pirámides mencionan el temor a que el cielo se desplome. Todo parece señalar lo mismo, un recuerdo compartido de un cataclismo global que obligó a ciertas culturas a preservar lo esencial. Y si es cierto, las pirámides y sus túneles subterráneos podrían ser la respuesta arquitectónica a ese miedo. Otros investigadores van aún más lejos. Creen que no eran simples refugios, sino cámaras de preservación de conocimiento. Un lugar para guardar, a salvo del tiempo, los secretos de la astronomía, la ingeniería y la historia de civilizaciones anteriores. Lo que algunos llaman la sala de los archivos o Hall of Records. Un concepto que aparece no solo en Egipto, sino también en las leyendas mayas, hindúes y tibetanas. Siempre una cámara secreta donde se conserva la memoria del mundo. Desde esta perspectiva, Giza no es el inicio de la historia egipcia, sino la última página de un libro que se escribió miles de años antes.
Los faraones habrían heredado las estructuras y se habrían limitado a restaurarlas, apropiándoselas como símbolo de poder. Es por eso que las inscripciones y jeroglíficos abundan en templos, tumbas y palacios, pero no en el interior de la Gran Pirámide. El silencio de esas paredes podría ser deliberado. Eran cámaras para guardar, no para decorar. También existe una hipótesis tecnológica, que estas cámaras funcionaban como parte de un sistema energético. Según esta teoría, el propio diseño de la pirámide habría permitido generar vibraciones o resonancias, canalizadas hacia las galerías subterráneas como forma de estabilizar estructuras, producir energía o incluso protegerlas de terremotos. Una visión que se acerca más a la ingeniería que a la religión, y que encaja con descubrimientos recientes de que la Gran Pirámide actúa como resonador natural. Lo fascinante es que estas teorías no se excluyen, pueden coexistir. Las bóvedas subterráneas pudieron ser refugios, bibliotecas y sistemas de estabilización al mismo tiempo. Una obra de ingeniería total pensada para preservar lo humano frente a lo inhumano, el tiempo, la catástrofe y el olvido. Y aquí surge la gran incógnita. ¿Qué sabían los antiguos que nosotros hemos olvidado? ¿Por qué tanto esfuerzo en tallar kilómetros de piedra bajo la arena si solo se trataba de enterrar a un rey? Las respuestas oficiales no alcanzan, porque la magnitud de estas obras sugiere que fueron diseñadas no para un individuo, sino para toda una especie, como si Giza, en lugar de un cementerio monumental, fuera el testamento arquitectónico de una humanidad que temía desaparecer. La pregunta que nadie quiere enfrentar es sencilla. Si estas estructuras subterráneas son reales y fueron diseñadas con un propósito claro, entonces los egipcios dinásticos no fueron los primeros. Y si no fueron ellos, ¿quién? La historia oficial describe a Egipto como una civilización que florece alrededor del 3100 a.C., con la unificación del Alto y Bajo Egipto y la primera dinastía de faraones. Se nos enseña que las pirámides son la culminación de ese proceso, erigidas durante la cuarta dinastía, hacia el 2500 a.C. Pero las pruebas geológicas, tecnológicas y astronómicas apuntan a algo mucho más antiguo, a un legado que podría retroceder más allá de los 10.000 años. Pensemos en esto. La Gran Pirámide no contiene inscripciones funerarias, no tiene tesoros, no hay momias. Lo que debería ser obvio, un monumento mortuorio, se convierte en un vacío inexplicable. Por contraste, tumbas mucho más humildes en el Valle de los Reyes están llenas de nombres, rituales, oraciones y ornamentos. ¿Por qué el monumento más grande de todos sería el más silencioso? Lo mismo ocurre con la Esfinge. Sus patrones de erosión, analizados por geólogos como Robert Schoch, muestran huellas de lluvias torrenciales que Egipto no ha experimentado desde hace al menos 8.000 o 10.000 años. Si la Esfinge existía en ese tiempo, entonces la pirámide y las estructuras asociadas podrían pertenecer a una era que precede no solo a Egipto, sino a cualquier civilización conocida. Este desfase temporal es demoledor. Significa que los faraones quizá no fueron los arquitectos, sino los restauradores. Tomaron posesión de un complejo ya existente, lo modificaron, lo usaron como símbolo de poder y lo adaptaron a su religión. De ahí que encontremos inscripciones en templos adyacentes, pero no en la pirámide misma. Si aceptamos esta hipótesis, las implicaciones son enormes. El mapa de la historia humana ya no sería lineal, con un progreso continuo desde las sociedades agrícolas hasta los grandes imperios. Sería un mapa fracturado, con picos de civilización avanzada que se alzan, desaparecen y dejan rastros que otras culturas posteriores reutilizan. Giza sería uno de esos rastros. Las alineaciones cósmicas refuerzan este escenario. El cinturón de Orión, el eje de la Vía Láctea, la posición del Nilo como reflejo terrestre de la galaxia. Todo apunta a un diseño que responde a un conocimiento astronómico sofisticado. Un conocimiento que los egipcios históricos, por lo que sabemos, no poseían en esa época. La precisión matemática del número 43.200, vinculado a ciclos de precesión terrestre, aparece en las proporciones de las pirámides. ¿Quién midió la Tierra?
Calculó esos ciclos y los incrustó en piedra hace más de 10.000 años. Para la historiografía tradicional, admitir esto sería una bomba. Significaría aceptar que existió una civilización anterior, avanzada y global, quizá destruida por cataclismos como el Younger Dryas, un período de brusco enfriamiento y lluvias torrenciales causado, según algunos científicos, por el impacto de un cometa hace 12.000 años. No es casual que tantos mitos hablen del diluvio universal. Desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, desde la India hasta Escandinavia, casi todas las culturas recuerdan una gran catástrofe y un puñado de supervivientes que preservaron el conocimiento. ¿Y si las pirámides fueran el resultado de ese esfuerzo? Fortalezas contra el olvido diseñadas por quienes sabían que todo podía borrarse de un día para otro. Esto no solo cambia la cronología, cambia el sentido mismo de la historia. Ya no sería la historia de cómo surgió Egipto, sino la de cómo Egipto heredó un legado incomprensible. La pirámide no sería el principio, sino la huella de un final anterior. Por eso las autoridades arqueológicas son tan reacias a reconocer estas evidencias. Aceptarlas significaría reescribir los manuales, los museos y las certezas más arraigadas sobre el origen de la civilización. Y significa también aceptar que no lo sabemos todo, que la historia oficial podría ser apenas un fragmento de una narración mucho más antigua y oscura. Al mirar la meseta de Giza con estos ojos, ya no vemos tumbas ni monumentos aislados. Vemos un testamento pétreo, la declaración de una humanidad perdida que intentó dejar su voz tallada en la roca, para advertirnos que nuestro tiempo también podría ser frágil. La pregunta del para qué lleva inevitablemente al contra qué. Porque si una civilización dedica siglos, energías y recursos a excavar un laberinto bajo tierra y levantar montañas de piedra sobre él, es porque temía algo inmenso. Los textos antiguos no lo ocultan. Hablan de un cielo que se derrumba, de un océano que avanza sobre la tierra, de un fuego que devora ciudades enteras. Los textos de las pirámides mencionan el día en que las aguas volvieron a cubrir la tierra. En el poema de Gilgamesh, los dioses deciden ahogar a la humanidad con un diluvio. En las crónicas de los mayas, un cataclismo de fuego y agua marca el fin de una era. Incluso en la Biblia, el relato de Noé repite el mismo patrón. Destrucción masiva, unos pocos supervivientes y el mandato de preservar la vida. Lo más inquietante es que la ciencia moderna empieza a confirmar la base de estos relatos. El episodio conocido como el Younger Dryas, hace unos 12.800 años, marcó un brusco cambio climático. Glaciares enteros se derritieron en cuestión de décadas. El nivel del mar subió de forma repentina, y en los sedimentos de Groenlandia y Norteamérica aparecen restos de impacto. Nanoesferas metálicas y cristales formados a temperaturas imposibles en la Tierra, como si un cometa o fragmentos de asteroide hubieran golpeado el planeta. El resultado fue un mundo en ruinas. Gigantescos animales se extinguieron, continentes enteros cambiaron de clima, y las culturas humanas de aquel tiempo tuvieron que empezar de nuevo. Si existía una civilización avanzada anterior, ese fue el escenario perfecto para su desaparición. Y quizá lo único que pudo sobrevivir fue lo que estaba escondido bajo la tierra. Desde esta perspectiva, las pirámides ya no son tumbas, sino búnkers prehistóricos. Monumentos diseñados no para un faraón, sino para la humanidad entera. Sus túneles serían almacenes de semillas, objetos sagrados, instrumentos de medición o incluso registros de conocimiento. Los textos que hablan de la sala de los archivos podrían estar describiendo justamente esto, un intento desesperado de salvar la memoria frente al olvido. Los mitos refuerzan la idea. Platón asegura que los sacerdotes egipcios hablaban de un diluvio que había acabado con los atenienses mucho antes de su tiempo. Los hindúes recuerdan al rey Manu construyendo un arca bajo la guía de un dios pez. Los incas cuentan que sus antepasados sobrevivieron refugiados en cuevas mientras el mundo era arrasado por fuego y agua. La misma historia repetida en todos los continentes. Destrucción global y supervivencia en lugares ocultos. Y Giza encaja en ese patrón. Sus túneles y pirámides serían la advertencia material de que el desastre no solo ocurrió, sino que podría repetirse.
Sus alineaciones con estrellas no serían simples referencias religiosas, sino relojes cósmicos para seguir los ciclos de cataclismos, precesión de los equinoccios, lluvias de meteoros, variaciones solares. La arqueología oficial suele rechazar estas lecturas por considerarlas especulativas. Pero la verdad es que los textos están ahí, las pruebas geológicas también, y la arquitectura habla por sí sola. No se excava un rascacielos invertido bajo la arena para rendir culto. Se hace para resistir, para preservar, para advertir. Si aceptamos esta visión, entonces la meseta de Giza no es solo un centro ceremonial. Es un refugio de conocimiento levantado por sobrevivientes de un cataclismo, o por quienes sabían que tarde o temprano volvería a ocurrir. Una biblioteca cósmica en piedra, hecha para durar lo que ninguna otra cosa podría durar. Y de repente, las pirámides dejan de ser ruinas del pasado para convertirse en mensajes al futuro. Mensajes dirigidos a nosotros. Cuando miramos la meseta de Giza desde el suelo, vemos 3 pirámides. Pero cuando la observamos desde el cielo, aparece otro diseño, uno que conecta las piedras con las estrellas. La disposición de las 3 grandes pirámides replica con asombrosa precisión la forma del cinturón de Orión. No es una coincidencia. Las 2 pirámides mayores están alineadas casi en línea recta, mientras que la tercera está desplazada ligeramente, igual que la tercera estrella del cinturón. Incluso las proporciones entre ellas reflejan las diferencias de brillo entre las estrellas. Esta correlación, estudiada por Robert Bauval en la década de 1990, sugiere que los constructores no levantaron un simple complejo funerario, sino un mapa celeste en piedra. Pero lo más revelador es que esa alineación no encaja con el cielo del año 2500 a.C., época oficial de construcción, sino con el cielo de alrededor del 15.000 a.C., más de 7000 años antes. En esa fecha, la precesión de los equinoccios colocaba a Orión en la posición exacta que reproducen las pirámides. Y no solo Orión, la Vía Láctea coincidía con el curso del Nilo, como si el río fuese el reflejo terrestre de la galaxia. Esto abre un escenario inquietante. Las pirámides no serían obra exclusiva de los faraones del Imperio Antiguo, sino un legado transmitido de una era mucho más remota, cuando la humanidad atravesaba el final de la última glaciación y el inicio del Younger Dryas. Una época en la que, según muchos mitos, los dioses o sabios antiguos bajaron del cielo para enseñar a los hombres. La relación con las estrellas no termina en la superficie. Dentro de la Gran Pirámide, los ejes de ventilación de la Cámara del Rey apuntan directamente a Sirio y a la estrella de Orión, mientras que los de la Cámara de la Reina se orientan hacia otras estrellas circumpolares consideradas inmortales por los egipcios. ¿Casualidad? Difícil de sostener. Estos conductos no son simples respiraderos. Son túneles astronómicos diseñados para conectar simbólicamente el alma del faraón con los cielos. O quizá para marcar ciclos cósmicos que advertían de cataclismos recurrentes. Lo mismo ocurre bajo tierra. Escaneos recientes sugieren que algunas de las cámaras ocultas y túneles subterráneos también se alinean con puntos cardinales y estrellas específicas. Es como si el plano de Giza funcionara en 2 dimensiones, una visible en la superficie y otra oculta en el subsuelo, ambas sincronizadas con el cosmos. La importancia de estas alineaciones no es solo arquitectónica, sino histórica, porque si las pirámides fueron concebidas como relojes cósmicos, entonces sus constructores tenían un conocimiento astronómico que, según la narrativa oficial, los egipcios de hace 4500 años no poseían. Conocer la precesión de los equinoccios, un ciclo de 26.000 años, implica observaciones prolongadas y un registro histórico mucho más antiguo que las dinastías faraónicas. Este detalle conecta con otro misterio, el número 43.200. Ese valor aparece implícito en las proporciones de la Gran Pirámide. La relación entre su altura y su base corresponde a una escala de 1 a 43.200 respecto a la Tierra. Curiosamente, 43.200 es también un número asociado a ciclos astronómicos mayores.
como si los constructores hubieran dejado incrustado en piedra el conocimiento de la esfera terrestre y sus movimientos. ¿Cómo es posible que una cultura agrícola del 2500 a.C. supiera medir con tal exactitud la forma del planeta? Estas evidencias han llevado a algunos investigadores a proponer que las pirámides son, en esencia, mensajes cósmicos. Monumentos que nos hablan de cataclismos pasados y advertencias futuras. Su forma, su orientación y sus proporciones serían una especie de código universal, comprensible para cualquiera que observe el cielo y entienda los ciclos astronómicos. Para la arqueología académica, estas conexiones son incómodas. Admitirlas implicaría reconocer que alguien, mucho antes de Egipto, dominaba un conocimiento global de astronomía y geodesia. Pero la arquitectura insiste, los bloques de piedra no mienten y las estrellas tampoco. Así, las pirámides de Giza se convierten en algo más que un conjunto monumental. Se convierten en un puente entre la tierra y el cielo, una inscripción cósmica destinada a sobrevivir al tiempo y a recordarnos que la humanidad quizá ya ha vivido finales antes. A un costado de las pirámides, como un guardián silencioso, se levanta la gran esfinge. Para la arqueología oficial, fue esculpida durante el reinado de Kefren, alrededor del 2500 a.C., como símbolo de poder real. Pero las piedras cuentan otra historia. Geólogos como Robert Schoch analizaron sus surcos y concluyeron que la erosión que presenta no se debe al viento del desierto, sino al agua. Lluvias intensas, torrenciales, que Egipto no ha conocido en al menos 8.000 o 10.000 años. Esto situaría la construcción de la Esfinge en una época anterior a la civilización egipcia misma, cuando el Sahara aún era un territorio verde. Si la Esfinge es más antigua que las dinastías faraónicas, la cronología de Giza se desmorona. No estaríamos hablando de un monumento levantado por Kefren, sino de una herencia de un pueblo desconocido. Y esto encaja con otra pieza del rompecabezas: los rumores persistentes de cámaras ocultas bajo la Esfinge. Desde los cronistas griegos hasta los exploradores árabes medievales, siempre se han hablado de pasadizos que conectan la Esfinge con las pirámides. En los años 30, estudios realizados con georradar detectaron anomalías bajo sus patas delanteras. Décadas después, nuevas exploraciones con tecnología sísmica confirmaron la existencia de cavidades geométricas, pero los resultados fueron silenciados. En ese vacío nace la leyenda de la Sala de los Archivos, una cámara secreta donde estaría guardado el conocimiento de una civilización perdida, quizá la memoria misma de la Atlántida. Documentos, artefactos o tecnologías preservadas durante milenios, esperando ser descubiertas. Las autoridades egipcias, lideradas por figuras como Zahi Hawass, han negado sistemáticamente la existencia de estas cámaras. Sin embargo, informes filtrados y testimonios de equipos que trabajaron en la zona insisten en lo contrario, que bajo la Esfinge hay al menos una sala rectangular perfectamente excavada. El misterio se complica con la forma de la Esfinge. Algunos expertos señalan que el rostro humano parece desproporcionado con respecto al cuerpo de león, y que podría haber sido recarvado en épocas posteriores. Quizá, originalmente, tenía un rostro leonino completo, vinculado a la constelación de Leo, lo que reforzaría la hipótesis de su alineación astronómica con el cielo de hace más de 10.000 años. Así, la Esfinge no es solo una estatua colosal, es la pieza clave de un rompecabezas que apunta a un legado anterior al Egipto histórico. Su cuerpo erosionado por la lluvia, su rostro alterado y sus cámaras ocultas sugieren que lo que vemos hoy es apenas una versión mutilada de lo que fue. Y el verdadero secreto no está en lo que muestra, sino en lo que oculta. Bajo sus patas, en ese silencio sellado por milenios, podría encontrarse la biblioteca perdida de la humanidad. Una advertencia o una memoria destinada a sobrevivir al tiempo. Cada vez que surge un hallazgo que contradice la narrativa oficial, la reacción es la misma: negación, silencio o desprestigio. Giza no es la excepción. Cuando los primeros radares detectaron anomalías bajo la Esfinge, las autoridades declararon que eran irregularidades naturales.
Cuando se reportaron túneles bajo las pirámides, fueron catalogados como errores de interpretación. Y cuando las proporciones matemáticas de la Gran Pirámide coincidieron con la escala terrestre, se desestimó como coincidencia. ¿Pero por qué esta resistencia? La respuesta es tan política como académica. Admitir que existió una civilización anterior a Egipto destruiría los cimientos de la historia que enseñamos en escuelas y museos. Cambiaría las cronologías, las narrativas nacionales y hasta la identidad cultural de un país entero. Egipto basa buena parte de su orgullo nacional y de su economía en la idea de que las pirámides son la obra cumbre de sus antepasados faraónicos. Reconocer que podrían haber sido herencia de otra civilización o incluso de un pueblo desconocido significaría despojar a Egipto de su símbolo más poderoso. A esto se suma el peso de la academia occidental. Durante siglos, los egiptólogos han construido un relato sólido, apoyado en documentos, inscripciones y hallazgos arqueológicos. Abrir la puerta a la idea de una civilización perdida sería admitir que generaciones enteras de especialistas estaban equivocadas. Y eso es algo que el mundo académico rara vez tolera. Sin embargo, la tecnología moderna sigue rompiendo muros. Montomografía, radar de apertura sintética, escáneres láser. Todas estas técnicas, independientes de la arqueología tradicional, están mostrando cavidades, alineaciones y estructuras que contradicen las versiones oficiales. Cuanto más avanza la ciencia, más difícil se vuelve sostener la idea de que todo está explicado. Y aquí aparece otra dimensión, la del poder. Porque si bajo Giza existe realmente una sala de archivos, su contenido podría ser devastador. No hablamos de tesoros, sino de conocimiento. Fórmulas matemáticas, astronómicas o energéticas que pondrían en cuestión la supremacía tecnológica actual. Un saber que podría alterar la economía, la política y hasta la religión. ¿Dejarían las élites contemporáneas que algo así saliera a la luz? Así, la resistencia no solo es científica o cultural, es estratégica. Mantener el misterio bajo tierra asegura que la historia permanezca en manos de los mismos guardianes, y lo que no se excava, no existe. Pero la arena no calla para siempre. Cada descubrimiento tecnológico es una grieta en el muro de silencio, y tarde o temprano, alguien abrirá esas cámaras, aunque el mundo no esté preparado para lo que contienen. Durante siglos, las pirámides fueron exploradas con antorchas, palas y sogas. Hoy, el arsenal es distinto. Detectores de partículas, tomografía de muones, radar de penetración terrestre, escáneres láser de alta precisión. Pero lo curioso es que cuanto más sofisticada se vuelve la tecnología, más crece el misterio. Uno de los avances más sorprendentes vino de la tomografía de muones. Los muones son partículas cósmicas que atraviesan la materia sólida a gran velocidad. Al medir su paso a través de la pirámide, los científicos pueden detectar cavidades sin necesidad de excavar. En 2017, el proyecto Scan Pyramids reveló la existencia de un gran vacío de más de 30 metros sobre la Gran Galería. Un espacio cuya forma y propósito siguen sin explicación. ¿Es una cámara perdida? ¿Un aligeramiento estructural? ¿O acaso parte de un diseño oculto destinado a resonar con energías desconocidas? No fue el único hallazgo. El radar de penetración terrestre, GPR, y los análisis sísmicos han mostrado anomalías bajo la esfinge y cerca de la base de las pirámides, con cavidades rectangulares y pasadizos que no aparecen en ningún registro oficial. Algunas investigaciones privadas hablan incluso de cámaras inundadas, sarcófagos sumergidos y túneles que se ramifican más allá del altiplano de Giza. Pero quizá lo más desconcertante son los experimentos de electromagnetismo y acústica. En 2018, un grupo de físicos rusos demostró que la Gran Pirámide actúa como un resonador gigante. Concentra ondas electromagnéticas en sus cámaras internas, especialmente en la cámara del rey y la cámara de la reina. Es decir, la pirámide se comporta como un dispositivo diseñado para amplificar y canalizar energía.
Otros ensayos acústicos han mostrado que la cámara del rey vibra con frecuencias específicas, generando ondas estacionarias que podrían haber tenido un efecto ritual, psicológico o incluso energético. Los cantos, tambores y sonidos emitidos en su interior se multiplican de manera casi sobrenatural, como si la piedra misma cantara. La pregunta, una vez más, es la misma. ¿Por qué? Si la pirámide era solo una tumba, ¿qué sentido tiene construirla con proporciones que la convierten en un resonador perfecto? ¿Por qué diseñar túneles que apuntan a estrellas concretas o cámaras que concentran energía electromagnética? Los científicos tradicionales responden que estos fenómenos son coincidencias físicas del tamaño y la forma de la pirámide, pero las coincidencias se acumulan. Resonancias acústicas, alineaciones cósmicas, proporciones matemáticas, cavidades ocultas. Y llega un momento en que el azar deja de ser una explicación. La ciencia moderna, sin proponérselo, está devolviendo a las pirámides el aura que la arqueología les quitó. Porque lo que los detectores muestran no es un mausoleo polvoriento, sino una máquina viva, todavía activa, diseñada con un propósito que aún no entendemos. Y cada descubrimiento nos empuja a la misma conclusión incómoda. Lo que está enterrado en Giza no pertenece solo al pasado, sino que parece haber sido construido con la mirada puesta en el futuro. Desde hace décadas, algunos investigadores han lanzado una idea tan radical como fascinante. La Gran Pirámide no fue una tumba, sino una máquina de energía. Entre ellos, el ingeniero Christopher Dunn, quien en su obra de Giza Power Plant argumenta que el monumento funcionaba como una gigantesca central de resonancia. Según Dunn, el interior de la pirámide estaba diseñado para generar hidrógeno. El proceso habría comenzado con la mezcla de sustancias químicas en los pasajes inferiores, produciendo gas que ascendía hacia las cámaras superiores. Allí, la vibración natural de la pirámide, reforzada por la precisión de su geometría y el granito conductor de sus muros, habría amplificado la energía, convirtiéndola en una forma utilizable. Esta teoría explica fenómenos que de otro modo son enigmas. El desgaste de los canales, las marcas de combustión en los techos y la increíble exactitud de las proporciones que convierten al edificio en un resonador perfecto. En lugar de un mausoleo, Dunn ve una máquina diseñada para interactuar con el planeta mismo. Los túneles que apuntan a Orión y Sirio no serían símbolos religiosos, sino conductos de calibración astronómica, usados para sincronizar la pirámide con el cielo. De esta manera, el monumento no solo generaría energía, sino que lo haría en sintonía con los ciclos cósmicos. Para los críticos todo esto es fantasía. Afirman que no hay pruebas de sistemas de tuberías ni restos químicos suficientes para sostener tal hipótesis. Pero los defensores responden que, tras miles de años y saqueos continuos, los restos serían prácticamente imposibles de conservar. Lo que queda es la arquitectura. Y la arquitectura habla el lenguaje de la ingeniería, no de la religión. Lo más perturbador es que este tipo de teorías no están tan alejadas de la ciencia moderna. Nikola Tesla, a principios del siglo XX, desarrolló experimentos para transmitir energía inalámbrica a través de la resonancia de la Tierra y la ionización de la atmósfera. Sus escritos muestran un paralelismo inquietante con lo que Dunn describe sobre la pirámide. Si la hipótesis es cierta, la Gran Pirámide no solo sería el monumento más antiguo de la humanidad, sino también la primera máquina energética a escala planetaria. Su propósito no habría sido glorificar a un faraón, sino garantizar la supervivencia de la civilización frente a cataclismos, proporcionando energía a estructuras subterráneas o estabilizando el entorno en tiempos de crisis. Este planteamiento convierte a Giza en algo completamente distinto. No sería un cementerio de piedra, sino un artefacto en funcionamiento, diseñado para resistir el paso de los milenios. Y lo más inquietante es que, si alguna vez funcionó como planta energética, puede que aún conserve parte de esa función hoy, esperando que alguien logre descifrarla. La piedra no miente. Y cuando los geólogos comenzaron a observar la gran esfinge con ojos científicos, el relato oficial empezó a tambalearse.
A inicios de los años 90, el geólogo Robert Schoch de la Universidad de Boston analizó el desgaste del cuerpo de la esfinge. Lo que encontró no era el tipo de erosión causado por el viento y la arena del desierto, sino un patrón inconfundible de erosión hídrica, provocado por lluvias intensas y prolongadas. Lluvias que Egipto no ha conocido desde hace al menos 8.000 a 10.000 años. Esto significaba que la esfinge no podía datar del 2500 a.C., época de Kefren, sino de una era mucho más antigua, probablemente entre el 7000 y el 10500 a.C., cuando el Sahara todavía era un territorio fértil y húmedo. La conclusión era explosiva. Si la esfinge es más antigua, entonces todo el complejo de Giza podría serlo también. Las pirámides y templos adyacentes podrían haber sido construidos en esa misma era, o incluso antes, para luego ser heredados y restaurados por los faraones. Esta teoría no está sola. Investigadores como John Anthony West apoyaron a Schoch, mostrando que los surcos verticales en las paredes del recinto de la esfinge solo pueden explicarse por lluvias prolongadas, no por arena. Otros geólogos independientes confirmaron que la erosión hídrica es evidente, aunque la Academia Egiptológica la rechazó de inmediato. La resistencia oficial fue feroz. Aceptar esta cronología obligaría a retrasar el inicio de la civilización egipcia en miles de años, situándola antes incluso de la invención de la escritura y de la agricultura organizada. En otras palabras, significaría que existió una civilización avanzada durante la Edad de Piedra, capaz de tallar y alinear monumentos colosales con precisión astronómica. Las pirámides también presentan pistas. Sus dimensiones reflejan proporciones de la Tierra y de ciclos astronómicos. La coincidencia con el cinturón de Orión en el 10.500 a.C. sugiere que los constructores sabían de la precesión de los equinoccios, un conocimiento que solo pudo adquirirse con observaciones prolongadas de miles de años. Si combinamos las pruebas, erosión hídrica en la esfinge, alineaciones cósmicas en las pirámides, ausencia de inscripciones funerarias, el escenario cambia por completo. La meseta de Giza deja de ser un logro súbito del imperio antiguo y pasa a ser el eco de una civilización mucho más antigua, quizá borrada por un cataclismo global. Y esto conecta directamente con los mitos universales. Platón, al hablar de la Atlántida, menciona que existió una civilización avanzada destruida 9000 años antes de Solón. Esa fecha coincide con la del final del Younger Dryas, alrededor del 10.500 a.C. Podría ser que la esfinge y las pirámides sean las últimas huellas físicas de esa era perdida. La geología, la astronomía y los mitos parecen señalar en la misma dirección. Pero el muro del academicismo se resiste a aceptarlo, porque si lo hacemos, debemos admitir que la historia de la humanidad no empieza en Sumeria o Egipto, sino en un pasado mucho más remoto, un pasado enterrado bajo la arena. Más allá de su tamaño, lo que desconcierta de las pirámides es la precisión matemática y astronómica con la que fueron concebidas. Cada medida parece esconder un mensaje, como si los constructores quisieran grabar en piedra las leyes del universo. Tomemos la Gran Pirámide. Su altura original multiplicada por 43.200 da como resultado el radio polar de la Tierra. Su perímetro multiplicado por el mismo número da la circunferencia ecuatorial del planeta. En otras palabras, la pirámide es una maqueta de la Tierra en escala perfecta. Este número 43.200 no es arbitrario. Es un múltiplo directo de la precesión de los equinoccios, ese ciclo de 26.000 años que regula el movimiento del eje terrestre. Es como si los constructores hubieran querido dejar un mensaje sobre los grandes ciclos cósmicos, incrustado en la geometría misma de la piedra. La orientación de la pirámide también es casi perfecta. Sus lados se alinean con los puntos cardinales con un error mínimo, apenas fracciones de grado. En un tiempo en el que, según la historia oficial, no existían instrumentos de medición sofisticados, esa precisión resulta inexplicable. Además, el monumento refleja principios de la geometría sagrada. Su ángulo de inclinación corresponde a la proporción áurea, Fi, la misma relación que aparece en la naturaleza.
en la disposición de hojas, en la espiral de los caracoles, en la órbita de los planetas. Es como si los constructores hubieran comprendido que la misma matemática que gobierna la vida gobierna el cosmos. El interior de la pirámide también guarda secretos matemáticos. La gran galería, con su pendiente y dimensiones exactas, parece diseñada no solo como pasaje, sino como resonador acústico que refuerza las vibraciones en frecuencias específicas. La cámara del rey, construida con enormes bloques de granito, refleja proporciones armónicas que multiplican los efectos energéticos y acústicos. Lo fascinante es que estos patrones no se limitan a Egipto. En Mesoamérica, en Asia y en Europa aparecen monumentos que reflejan alineaciones astronómicas similares, proporciones matemáticas exactas y la obsesión por conectar cielo y tierra. Es como si hubiera existido un lenguaje universal de piedra, compartido por culturas que supuestamente nunca se conocieron. Para la arqueología académica, esto es producto de coincidencias o de necesidades prácticas. Para otros, es la prueba de un conocimiento global, transmitido de una civilización madre a distintas culturas después de un cataclismo. Giza sería su máximo exponente, la enciclopedia en piedra que resume lo que sabían sobre la Tierra, el cielo y los números. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que la arquitectura de Giza no habla solo de poder político ni de devoción religiosa. Habla de una obsesión por la eternidad, de un mensaje cifrado en matemáticas que trasciende épocas y culturas. Y si logramos descifrarlo por completo, quizá descubramos que las pirámides no fueron diseñadas para el pasado, sino para comunicar algo al futuro. En los manuales escolares se repite una frase incuestionable: la Gran Pirámide fue la tumba de Keops. Sin embargo, cuando descendemos a su interior, la evidencia nos enfrenta a una paradoja inquietante. No hay momia, no hay tesoros, no hay inscripciones que la vinculen al faraón. En la cámara del rey, el sarcófago de granito aparece vacío, sin tapa, sin rastros de ocupante. Las paredes son lisas, carentes de textos funerarios o de escenas religiosas que sí aparecen en otras tumbas egipcias. No hay jeroglíficos que identifiquen a Keops ni a ningún otro faraón. Solo piedra desnuda, tallada con precisión casi obsesiva. Los egiptólogos argumentan que el monumento fue saqueado en la antigüedad y que por eso no se conservan restos. Pero esa explicación resulta débil. ¿Por qué los saqueadores dejarían intacto un sarcófago de granito imposible de mover? ¿Por qué destruirían toda inscripción, pero conservarían la arquitectura en perfecto estado? La única prueba directa que vincula la pirámide con Keops son unos cartuchos con su nombre pintados en una cámara de descarga sobre la cámara del rey, descubiertos en 1837 por el coronel Howard Weiss. Sin embargo, la autenticidad de esos cartuchos ha sido cuestionada durante décadas. Algunos expertos sostienen que Weiss los falsificó para legitimar su hallazgo y ganarse fama. El contraste es llamativo. En otras pirámides, tumbas y mastabas del antiguo Egipto, las inscripciones abundan. Himnos, fórmulas mágicas, nombres del faraón. La Gran Pirámide, en cambio, guarda un silencio sepulcral, como si su propósito no hubiera sido funerario, sino algo mucho más complejo. Incluso las cámaras interiores refuerzan esta sospecha. La gran galería, con su pendiente y dimensiones monumentales, no parece diseñada para transportar un cadáver, sino para guiar energía o resonar con sonidos. Los canales de ventilación, que apuntan hacia estrellas específicas, tampoco tienen sentido en una tumba. ¿Para qué querría un difunto mirar hacia Orión? Si aceptamos la hipótesis oficial, debemos creer que los egipcios invirtieron décadas de esfuerzo, millones de bloques y una ingeniería casi imposible para construir la mayor tumba jamás concebida, y que sin embargo no dejaron ni una sola inscripción que lo confirmara, lo cual nos lleva a la pregunta inevitable: ¿y si la pirámide nunca fue una tumba? ¿Y si Keops, en el mejor de los casos, solo la heredó y reutilizó como hicieron otros faraones con monumentos más antiguos? Este silencio de piedra no es un olvido, es un mensaje. Y lo que nos dice es que la Gran Pirámide no fue construida para un faraón, sino para un propósito aún desconocido.
Bajo la arena de Giza podría extenderse un mundo que apenas conocemos. Los relatos antiguos, los testimonios de viajeros y las evidencias arqueológicas apuntan a la existencia de un sistema subterráneo oculto, compuesto por túneles, cámaras y pasadizos que conectan las pirámides entre sí, e incluso la Esfinge con estructuras cercanas. En 1978, una expedición de la Universidad de Stanford con radares de penetración terrestre detectó anomalías bajo la meseta. Cavidades rectangulares, corredores lineales y lo que parecían grandes cámaras bajo la Esfinge. El informe nunca fue publicado oficialmente, pero algunos fragmentos filtrados confirmaban lo que los mitos ya sugerían, que bajo la Esfinge hay una sala cerrada, a la que algunos llaman la Cámara de los Registros. Los textos herméticos y las tradiciones árabes medievales hablaban de que en Giza existía una biblioteca subterránea que guardaba el conocimiento de una civilización anterior al diluvio. Una biblioteca tallada en piedra, sellada para resistir el paso de milenios. No solo son rumores. El ingeniero Thomas Dobecki y el geofísico Robert Schoch realizaron estudios en 1991 que confirmaron anomalías bajo las patas de la Esfinge. Cavidades rectangulares perfectamente delimitadas, imposibles de atribuir a procesos naturales. Sin embargo, las autoridades egipcias cerraron el acceso y prohibieron investigaciones posteriores. Hay también informes de túneles que conectan la Gran Pirámide con la segunda y tercera, formando un entramado oculto que habría servido tanto para fines ceremoniales como para resguardar objetos de gran valor. Algunos relatos hablan incluso de galerías que se extienden hacia el Nilo, o de cámaras inundadas que podrían haber contenido restos tecnológicos. ¿Por qué tanto secretismo? Algunos sugieren que el hallazgo de cámaras subterráneas obligaría a reescribir por completo la historia de Egipto, confirmando la existencia de un conocimiento anterior a los faraones. Otros creen que ya se han encontrado objetos y documentos en esas cámaras, pero que jamás se revelarán al público. Lo cierto es que, cada vez que un radar o una expedición independiente señala anomalías, el acceso se restringe y la investigación se detiene. Es como si hubiera un pacto tácito de silencio alrededor de lo que yace bajo la arena. Si estas redes existen, entonces las pirámides no son solo monumentos aislados, sino nodos de un sistema diseñado para la eternidad. Un sistema que conecta superficie y subsuelo, tierra y cielo, materia y energía. Y quizás, cuando logremos abrir sus puertas, descubramos que los verdaderos secretos de Giza nunca estuvieron en la punta de las pirámides, sino en lo que duerme bajo sus cimientos. Casi todas las culturas del mundo, desde Mesopotamia hasta América, cuentan la misma historia. Un diluvio que arrasó con la humanidad y borró civilizaciones enteras. Y cuando tantas tradiciones coinciden en un relato semejante, no estamos frente a un simple mito, sino a la memoria de un cataclismo global. En Mesopotamia, el poema de Gilgamesh describe cómo los dioses destruyeron a la humanidad con un gran diluvio, del cual solo sobrevivió Utnapishtim en un arca. En la Biblia encontramos la versión de Noé, que salva a su familia y a los animales de la destrucción enviada por Yahvé. En la mitología griega, Deucalión y Pirra sobreviven al hundimiento de la humanidad, arrojando piedras que se convierten en los nuevos hombres y mujeres. Los egipcios, aunque no relatan un diluvio literal, hablan de un tiempo anterior al faraónico, la era de los dioses, cuando la tierra fue azotada por catástrofes y el Nilo cambió su curso. Platón, por su parte, en los diálogos Timeo y Critias, asegura que existió una civilización llamada Atlántida, avanzada y poderosa, destruida de golpe por un cataclismo hace 9000 años antes de Solón, es decir, hacia el 9600 a.C. Lo sorprendente es que en América encontramos el mismo patrón. Los mayas hablaban de cielos caídos y mares desbordados que borraron mundos anteriores. Los incas recordaban a Viracocha, el dios que salvó a unos pocos tras una inundación que barrió con los antiguos hombres. En la India, el mito de Manu describe cómo un pez divino lo salvó de un diluvio que cubrió toda la tierra. Hoy la ciencia confirma que hubo un cataclismo global en esa época. Al
Al final del Younger Dryas, hace unos 12.800 años, enormes glaciares se derritieron, provocando un aumento brutal del nivel del mar. Ciudades costeras y culturas enteras quedaron sumergidas. El impacto de cometas o meteoros podría haber acelerado ese proceso. Lo que los mitos recuerdan como cólera divina fue en realidad el cambio climático más violento de la prehistoria. Si aceptamos esta conexión, las pirámides y la esfinge podrían ser vestigios de una civilización anterior a ese diluvio, preservadas porque estaban en terreno elevado, una especie de cápsula del tiempo en piedra, creada para resistir la destrucción y transmitir un mensaje a las generaciones futuras. El eco de esa catástrofe se convirtió en mito, y el mito se transmitió como advertencia. Pero lo que vemos en Giza podría ser la prueba tangible. Los restos de un mundo anterior que sucumbió bajo las aguas. Quizás los constructores sabían que la Tierra sufre ciclos de destrucción y quisieron dejar un recordatorio eterno. Si las pirámides son, como algunos creen, un legado de la era anterior al diluvio, entonces no son tumbas ni simples templos. Son el testamento pétreo de una civilización perdida. Una de las teorías más audaces afirma que las pirámides eran mucho más que monumentos de piedra. Eran máquinas de energía, diseñadas con precisión geométrica, orientadas a los astros y construidas con materiales específicos, habrían funcionado como gigantescos resonadores capaces de amplificar fuerzas invisibles. La Gran Pirámide está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales. Sus bloques de piedra caliza, altamente conductivos, estaban originalmente cubiertos por un revestimiento pulido que habría funcionado como una superficie reflectante. El núcleo de granito, rico en cuarzo, podría haber actuado como un piezoeléctrico natural, generando corrientes al ser sometido a presión. En 2018, un estudio de la Universidad ITMO de San Petersburgo y el Laserzentrum de Hannover modeló las propiedades electromagnéticas de la Gran Pirámide. Los resultados fueron sorprendentes. La estructura puede concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas y en la base. En otras palabras, la pirámide actúa como un resonador gigante. La disposición de las cámaras también sugiere un diseño funcional. La cámara de la reina, la gran galería y la cámara del rey parecen alineadas como si fueran partes de un circuito. Algunos investigadores plantean que el Nilo, en la antigüedad, fluía más cerca de la pirámide y que su agua subterránea generaba corrientes eléctricas por movimiento piezoeléctrico del granito. La pirámide entonces habría captado y amplificado esa energía. Pero no se trata solo de electricidad. Hay quienes sostienen que las pirámides fueron diseñadas para energía espiritual. La geometría sagrada, la proporción áurea y la orientación hacia Orión y Sirio habrían servido para sincronizar la conciencia humana con el cosmos. Los iniciados, al ingresar, no buscaban el descanso eterno, sino la iluminación y la expansión de la mente. En las tradiciones esotéricas se habla de las pirámides como lugares de iniciación donde los sacerdotes y faraones entraban en estados alterados de conciencia. La oscuridad absoluta, las proporciones armónicas y las cámaras resonantes inducían experiencias cercanas a la muerte, visiones y revelaciones espirituales. Algunos van aún más lejos. Plantean que las pirámides eran parte de un sistema energético global, una red de generadores distribuidos en distintas partes del mundo. Egipto, Mesoamérica, Asia, interconectados por líneas ley y resonancias telúricas. Un planeta envuelto en una malla energética diseñada por civilizaciones anteriores. Para la arqueología oficial, todo esto es fantasía, pero los datos físicos, alineaciones exactas, propiedades acústicas y electromagnéticas, materiales conductores, siguen estando ahí, desafiando explicaciones simples. ¿Fueron las pirámides tumbas, templos o máquinas? Quizá fueron todo eso y más. Instrumentos diseñados para unir cielo y tierra, hombre y cosmos, materia y espíritu. Una tecnología olvidada, tan avanzada que aún hoy apenas podemos intuir su propósito.
En el interior de las pirámides, el silencio y la oscuridad absoluta parecen diseñados no para albergar muertos, sino para transformar a los vivos. Según muchas tradiciones esotéricas, estos monumentos no eran tumbas, sino centros de iniciación espiritual. Lugares donde sacerdotes, faraones e iniciados se sometían a pruebas que buscaban romper la barrera entre la vida y la muerte. El propio diseño arquitectónico lo sugiere. La gran galería, estrecha y ascendente, ha sido interpretada como un camino simbólico hacia la elevación. Los pasadizos bajos obligan a inclinarse, recordando al iniciado su pequeñez frente al cosmos. Y las cámaras interiores, como la del rey, envuelven al visitante en una oscuridad y silencio tan profundos que inducen estados alterados de conciencia. Escritos herméticos posteriores, atribuidos a Hermes Trismegisto, hablan de morir antes de morir como experiencia iniciática. Muchos investigadores creen que estos rituales se originaron en Egipto, en espacios como las pirámides, donde los aspirantes eran encerrados durante días o semanas. Privados de luz, con oxígeno limitado y en una atmósfera cargada de resonancias acústicas, entraban en un estado cercano a la muerte clínica, seguido de visiones que transformaban su mente. Textos masónicos y ocultistas de siglos posteriores retomaron esta idea. Para ellos la pirámide era el templo perfecto, geometría sagrada, orientación celeste y cámaras secretas que facilitaban la conexión con realidades invisibles. Ingresar a ella significaba enfrentarse al propio miedo, vencer la ilusión del cuerpo y despertar a una vida nueva. Algunos investigadores modernos han demostrado que la cámara del rey posee propiedades acústicas extraordinarias. El granito del recinto amplifica ciertos sonidos graves, generando vibraciones que pueden inducir experiencias místicas. Los cánticos o respiraciones controladas habrían hecho de este espacio un resonador del cuerpo humano, alterando la percepción del iniciado. Para la arqueología oficial, todo esto son interpretaciones místicas sin base científica. Pero no pueden explicar por qué una tumba requeriría tal precisión geométrica, acústica y astronómica. Tampoco explican la ausencia de decoración funeraria. Todo, en cambio, encaja si consideramos que el objetivo era iniciar, no enterrar. Quien salía de la pirámide tras un ritual de este tipo ya no era el mismo. Había atravesado simbólicamente la muerte y renacido como un ser iluminado. Las pirámides no guardaban cadáveres, fabricaban dioses vivientes. La civilización egipcia no se sostenía solo con piedra y arena. Su verdadero pilar era el conocimiento oculto, monopolizado por los sacerdotes y transmitido en secreto a faraones e iniciados. Los templos funcionaban como centros de poder intelectual. Allí se estudiaba astronomía, calendarios, geometría, medicina y alquimia. Los sacerdotes sabían calcular eclipses, predecir crecidas del Nilo y elaborar remedios con hierbas y minerales. Pero este saber no era compartido libremente. Se ocultaba bajo símbolos y rituales, reservados solo a quienes habían superado las pruebas de iniciación. Los textos herméticos, atribuidos a la tradición egipcia, hablan de un conocimiento prohibido, fórmulas para manipular la energía vital, secretos de la transmutación y la inmortalidad. No se trataba solo de religión, sino de ciencia encriptada en símbolos. El pueblo recibía mitos y ceremonias. Los iniciados recibían las claves. Los sacerdotes eran también guardianes de la memoria. Eran ellos quienes conocían la verdadera historia, las genealogías, las catástrofes antiguas y las técnicas heredadas de civilizaciones anteriores. De ahí la idea de que la famosa Biblioteca de Alejandría era en realidad un eco tardío de archivos más antiguos resguardados en Giza o Tebas. Algunos investigadores sostienen que parte de este conocimiento fue deliberadamente ocultado porque resultaba demasiado poderoso. Si las pirámides contenían secretos sobre la energía, la curación o la vida después de la muerte, revelarlos habría significado perder el control social. Así, los sacerdotes construyeron un muro de silencio. Al pueblo le daban religión, a los iniciados, ciencia disfrazada de misterio. Esta estrategia no terminó en Egipto.
Muchas sociedades secretas posteriores, desde los pitagóricos hasta los masones, aseguraron haber heredado fragmentos de esa sabiduría. De hecho, el propio hermetismo que inspiró a alquimistas y ocultistas medievales se basaba en la idea de que todo conocimiento verdadero debía permanecer velado. La pirámide, entonces, no era solo un templo de iniciación. Era también una caja fuerte de conocimiento, una estructura diseñada para guardar secretos a salvo de invasores, del tiempo e incluso de sus propios ciudadanos. Quizá por eso aún hoy, cuando arqueólogos descubren cámaras o pasajes ocultos, el acceso se restringe. No es solo arqueología, es el temor a que salga a la luz un conocimiento que podría cambiarlo todo. El gran enigma que rodea a las pirámides no es solo cómo fueron construidas, sino de dónde surgió el conocimiento necesario para levantarlas. La precisión astronómica, la perfección geométrica y el uso de técnicas aún inexplicables sugieren que los egipcios recibieron un legado que no nació en su tiempo, sino mucho antes. Las propias tradiciones egipcias lo confirman. Sacerdotes de Sais, según relató Platón en el Timeo y el Critias, aseguraban que los griegos eran niños frente a los egipcios, porque Egipto guardaba la memoria de un mundo anterior destruido por cataclismos. Hablaron de una isla poderosa llamada Atlántida, hundida en un solo día y una sola noche de infortunio, hace más de 9000 años antes de Solón. Los sobrevivientes transmitieron su conocimiento a Egipto y otras tierras. Pero la Atlántida no es el único relato. En Mesopotamia se habla de los Anunnaki, dioses que bajaron del cielo y enseñaron agricultura, escritura y arquitectura. En la India, los Vedas narran la existencia de civilizaciones previas destruidas en guerras cósmicas, cuyos restos serían los vimanas y las ciudades subterráneas. En América, mayas e incas recordaban a héroes civilizadores como Viracocha o Quetzalcóatl, descritos como hombres blancos y barbados que enseñaron leyes, astronomía y artes. Todos estos relatos comparten un patrón. Una catástrofe destruyó a la humanidad. Unos pocos sobrevivientes portaron el conocimiento, y ese saber fundó las grandes civilizaciones históricas. ¿Casualidad? ¿O bien la memoria fragmentada de un suceso real? La ciencia moderna refuerza esta posibilidad. Al final de la última glaciación, hace 12.800 años, el nivel del mar subió más de 120 metros. Esto significa que casi todas las ciudades costeras del Paleolítico Superior quedaron bajo el agua. Hoy, gracias a la exploración submarina, se han hallado restos megalíticos en lugares inesperados. Frente a las costas de Japón, en Yonaguni, se alzan estructuras sumergidas con formas geométricas. En la India, la ciudad sumergida de Dwarka muestra restos de urbanismo avanzado bajo el océano. Frente a Cuba, en 2001, se hallaron ruinas a más de 600 metros de profundidad, con patrones semejantes a pirámides. Estos hallazgos, aunque polémicos, coinciden en una idea. Existieron culturas avanzadas antes de Egipto y Mesopotamia, borradas por cataclismos globales. Los egipcios, por tanto, no habrían inventado desde cero su sabiduría. La habrían recibido como herencia. Sus sacerdotes fueron los guardianes de un legado antiguo, preservado en piedra para que resistiera el paso del tiempo. Quizás las pirámides son la prueba material de esa transmisión. Lo que la historia oficial considera el inicio de la civilización podría ser, en realidad, su renacimiento tras una destrucción previa. Lo que llamamos Egipto sería solo la punta visible de una cadena mucho más larga, cuyo origen se pierde en una edad oscura. Esta hipótesis no es nueva. Filósofos como Heródoto, Diodoro de Sicilia y Manetón ya señalaban que Egipto era mucho más antiguo de lo que se admitía. En el siglo XIX, pensadores ocultistas como Madame Blavatsky afirmaron que los egipcios heredaron su conocimiento de los atlantes. En el siglo XX, investigadores como Graham Hancock y Robert Schoch retomaron esta línea, apoyándose en datos geológicos y arqueológicos. Según esta visión, la Gran Pirámide no fue un inicio, sino un eco. No una invención egipcia, sino un recuerdo petrificado de una humanidad anterior más avanzada de lo que creemos.
Si aceptamos esta posibilidad, debemos replantear la historia entera. Quizás la civilización no comenzó hace 5000 años, sino que tuvo una edad dorada mucho antes, truncada por cataclismos, y cuyos últimos susurros sobreviven en mitos, leyendas y en las piedras de Giza.